El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. La llanura de Everal amanecía envuelta en un manto de neblina, difuminando los contornos de los montes y los árboles que se alzaban como sombras al horizonte. Los primeros rayos del sol apenas lograban atravesar la espesa bruma, dejando un tenue brillo dorado sobre la hierba cubierta de rocío. El aire era fresco y llevaba consigo el murmullo constante de un río cercano, un sonido que parecía acompasar los latidos de la tierra misma. En medio de ese paisaje de ensueño, cabalgaba Alina de Beiré, una joven cuya presencia contrastaba con la quietud del amanecer. Su cabello oscuro caía en una trenza deshecha sobre su espalda, y su mirada, fija en el horizonte, era un torbellino de determinación y melancolía. Vestía una armadura de cuero endurecido, que aunque mostraba las marcas del tiempo y el uso, seguía protegiéndola como si fuera nueva. A su cinto llevaba una daga grabada con el emblema de su casa, los Beiré, una familia noble cuya gloria había quedado enterrada bajo las ruinas de una tragedia. Alina había pasado los últimos 5 años vagando por los reinos en busca de respuestas. Su objetivo era claro: encontrar el estandarte perdido de su familia, un artefacto que no solo simbolizaba el honor de los Beiré, sino que también poseía un poder que muchos codiciaban. Según las leyendas, el estandarte estaba tejido con hilos de magia ancestral, capaces de proteger a quienes lo portaban y concederles victorias imposibles. Su desaparición, una década atrás, había sumido a su casa en el desprestigio y la ruina. Pero para Alina, la búsqueda era más que una cuestión de honor. Era personal. Su madre, la única familia que le quedaba, había enfermado tras la pérdida del estandarte, convencida de que la maldición que acompañaba su ausencia la había alcanzado. Verla postrada en su lecho, consumida por la culpa y la debilidad, había marcado a Alina de una forma que ninguna herida física podría igualar. Aquella mañana, mientras avanzaba por Everal, Alina se detuvo junto a un roble centenario. Desde allí podía divisar, a lo lejos, la silueta de la fortaleza de Glinstone, un lugar envuelto en misterio y superstición. Se decía que nadie que entraba en sus muros salía siendo el mismo. Para Alina, sin embargo, ese lugar era el punto de partida de su tragedia. Allí había sido visto por última vez el estandarte, la noche en que su padre cayó luchando para protegerlo. Bajó de su caballo, un robusto corcel llamado Calde, y se dejó caer al pie del árbol. Sacó de su alforja un mapa viejo y desgastado, que su padre le había dejado como única pista. El pergamino mostraba rutas olvidadas y marcas crípticas que Alina había intentado descifrar durante años sin éxito. Mientras repasaba con la mirada las líneas borrosas, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba sola. Un lugar peligroso para descansar, ¿no crees? Y dijo una voz grave a su espalda. Alina se levantó de un salto, con la mano en la empuñadura de su daga. Frente a ella estaba un hombre alto, de cabello oscuro y ojos azul acero.
Vestía una cota de malla bajo una capa azul adornada con el emblema de un cuervo. No era un emblema cualquiera. Representaba a la Hermandad del Cuervo, un grupo de mercenarios conocido tanto por su habilidad en la lucha como por su lealtad al oro. ¿Quién eres?, preguntó Alina, sin soltar su daga. Kael, respondió el hombre, levantando las manos en señal de paz. Y tú debes ser una beiré. Ese emblema en tu daga te delata. Alina frunció el ceño, pero no dijo nada. Kael continuó. No temas, no estoy aquí para hacerte daño. Aunque si vas a Glintstone, podría reconsiderarlo. Ese lugar no es para los incautos. No busco consejo, y menos de un mercenario, replicó Alina, endureciendo su voz. Kael sonrió ligeramente, como si la actitud de la joven le divirtiera. Y tal vez no, pero qué coincidencia. Yo también tengo negocios en Glintstone. Y cuando dos viajeros toman el mismo camino, es prudente al menos saber el nombre del otro. Alina lo observó con desconfianza. Aunque su instinto le advertía que no confiara en él, sabía que era un error ignorar cualquier ventaja. Finalmente, dijo: Alina de Beiré. Kael asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Pues bien, Alina de Beiré, un consejo gratuito: las sombras de Glintstone no son solo sombras. Si decides entrar, asegúrate de que tu corazón esté tan firme como tu daga. Antes de que pudiera responder, Kael montó su caballo y se alejó, dejándola sola con sus pensamientos. Alina lo observó hasta que desapareció entre la neblina, sus palabras resonando en su mente. Las sombras de Glintstone no son solo sombras. La advertencia había despertado un nuevo temor, pero también avivó su determinación. Montó de nuevo a Calde y se dirigió hacia la fortaleza. A medida que avanzaba, la neblina comenzaba a disiparse, revelando un cielo despejado. Pero en su corazón, las dudas y los presagios oscuros pesaban como una tormenta. Sabía que lo que le esperaba en Glintstone cambiaría su vida para siempre. El sol alcanzaba su punto más alto cuando Alina llegó a las puertas de la imponente fortaleza de Glintstone. El camino de tierra, flanqueado por árboles desprovistos de hojas y piedras cubiertas de musgo, la condujo hasta una gran explanada que se abría frente a los oscuros muros de la fortaleza. Estos, altos y desgastados por el tiempo, parecían absorber la luz, reflejando solo un brillo apagado y espectral. Calde, su fiel corcel, comenzó a inquietarse, moviendo las patas nerviosamente y sacudiendo la cabeza. Tranquilo, amigo, le dijo Alina, acariciando su crin mientras observaba las puertas entreabiertas frente a ella, grandes y pesadas, como si fueran guardianes silenciosos de secretos olvidados. El aire estaba impregnado de un silencio opresivo. Era el tipo de quietud que hace que incluso el susurro del viento parezca una interrupción indebida. Alina desmontó de Calde, amarrándolo a un árbol cercano. Revisó su equipo, su daga descansaba en el cinto, el medallón de su madre colgaba alrededor de su cuello, y un pequeño frasco de agua permanecía en su bolsa. Con una última mirada hacia su caballo, inspiró profundamente y cruzó la entrada. El interior de Glintstone estaba sumido en una penumbra casi tangible. Los rayos del sol se colaban a través de las grietas en las paredes y el techo, iluminando motas de polvo que flotaban como pequeños espectros en el aire. A cada paso que daba,
El sonido de sus botas resonaba como un eco interminable, amplificado por los pasillos vacíos. Las historias que había escuchado sobre la fortaleza empezaban a cobrar vida en su mente. Se decía que las sombras aquí no eran solo proyecciones de la luz, sino entidades con voluntad propia. Y pronto lo comprobó. Mientras avanzaba por un corredor estrecho, algo la hizo detenerse en seco. Había una presencia, un peso invisible que parecía llenar el aire. Entonces lo vio, una sombra que se deslizó rápidamente por la pared, moviéndose de forma antinatural. Alina desenfundó su daga, su corazón latiendo con fuerza. Pero la sombra no se detuvo, desapareció al doblar una esquina, dejando un murmullo casi imperceptible detrás de ella, como si el propio edificio estuviera susurrando. Las sombras de Glintstone no son lo que parecen, recordó las palabras de Kael, el hombre que había conocido en el bosque. Aunque no lo conocía bien, su advertencia parecía resonar ahora con un significado mucho más profundo. Es solo mi imaginación, se dijo a sí misma, aunque no logró convencer ni a su propio corazón. Siguió avanzando, manteniéndose alerta. Su destino era el Salón de los Estandartes, un lugar que, según los relatos, guardaba reliquias de casas nobles desaparecidas. Si el estandarte de los Beiré estaba en algún lugar de Glintstone, seguramente sería allí. Tras unos minutos, el estrecho corredor desembocó en un gran patio interior. Un techo parcialmente derruido permitía que la luz del sol iluminara el espacio, revelando un suelo cubierto de escombros y vegetación. En el centro, una fuente seca mostraba esculturas de criaturas míticas, dragones con alas extendidas, grifos en posición de ataque y lobos con miradas feroces. Alina sintió que esas figuras talladas la observaban, sus ojos de piedra llenos de un extraño magnetismo. Un ruido interrumpió sus pensamientos. Era un crujido, seguido de un murmullo leve, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Alina giró rápidamente, su daga lista. Sin embargo, no vio a nadie. Pero entonces lo sintió. Las sombras alrededor de la fuente parecían moverse, deslizándose lentamente como si cobraran vida. «Esto no es normal», murmuró, apretando con fuerza el mango de su daga. Ignorando el creciente miedo, cruzó el patio y se dirigió hacia una gran puerta doble decorada con relieves de antiguas batallas. La madera, aunque agrietada, parecía increíblemente sólida. Alina empujó con fuerza, y las puertas se abrieron con un chirrido que resonó por toda la fortaleza. El Salón de los Estandartes era tal y como lo había imaginado, inmenso, con techos tan altos que se perdían en la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de tapices y estandartes de diversas casas, algunos en perfecto estado, otros desgastados por el tiempo. Alina caminó lentamente, sus ojos escaneando cada bandera en busca del emblema de los Beiré. De repente, algo en el centro de la sala capturó su atención. Un pedestal de piedra sostenía un orbe que emitía una tenue luz azulada. La luz pulsaba suavemente, como el latido de un corazón. Alina se sintió atraída hacia él, como si una fuerza invisible la llamara. Extendió la mano, pero antes de tocarlo, una voz resonó en la sala. ¿Quién osa profanar este lugar? La voz era grave, profunda, y parecía venir de todas partes. Alina retrocedió, su daga en alto. Ante ella, una figura emergió de las sombras, envuelta en una capa negra que parecía moverse con vida propia.
Sus ojos, brillando con un fulgor amarillo, se clavaron en ella como dagas. «Soy Alina de Beiré», dijo con valentía, aunque su voz traicionó un leve temblor. «He venido a reclamar el estandarte de mi familia». La figura la observó en silencio, como si midiera el peso de sus palabras. Finalmente, habló. «El estandarte no es un simple objeto. Es un poder antiguo, tanto una bendición como una maldición. Si decides buscarlo, debes estar preparada para enfrentar el precio». Antes de que Alina pudiera responder, la figura desapareció, desvaneciéndose en el aire como un humo negro. La luz del orbe parpadeó, y Alina supo que acababa de cruzar el umbral hacia algo mucho más grande de lo que había imaginado. El silencio en el salón de los estandartes era tan profundo que Alina podía escuchar el latido de su corazón. La figura oscura había desaparecido, pero su advertencia seguía resonando en su mente. Tanto una bendición como una maldición, había dicho. Frente a ella, el orbe azul seguía brillando con una pulsación hipnótica. Alina sentía que su luz intentaba alcanzar algo dentro de ella, una conexión antigua y desconocida. Dio un paso hacia adelante, su daga aún en la mano, pero sus ojos fijos en el objeto. Cuando sus dedos rozaron la superficie del orbe, una energía fría atravesó su cuerpo como un rayo. Sus piernas flaquearon y el mundo a su alrededor se desvaneció en un torbellino de sombras y destellos de luz. No había paredes, ni techo, ni suelo. Estaba suspendida en un vacío infinito. ¿Eres digna de portar el estandarte de Beiré?, preguntó una voz etérea. Esta vez no era grave como la anterior, sino suave y melódica, como el eco de un arpa en la distancia. «Soy la última de mi linaje», respondió Alina, esforzándose por mantener la calma. «He viajado hasta aquí para restaurar el honor de mi familia». La voz no respondió de inmediato. En cambio, el vacío comenzó a llenarse de imágenes que parecían flotar a su alrededor. Alina vio fragmentos del pasado, un caballero con armadura grabada con el emblema de los Beiré luchando contra una criatura alada, una mujer sosteniendo un estandarte mientras lideraba un ejército, y finalmente, un castillo en llamas con el mismo emblema desmoronándose en la distancia. Que el linaje de Beiré se perdió por su orgullo y su ambición desmedida, continuó la voz. El poder del estandarte es un legado, pero también una carga. Si lo deseas, deberás demostrar que eres diferente a tus ancestros. De repente, Alina sintió que el vacío se solidificaba bajo sus pies. Estaba de pie en un páramo oscuro, con la luna llena brillando en lo alto. A su alrededor, se alzaban figuras sombrías, sus ojos rojos brillando con malicia. Eran 5, cada una con una forma diferente, una criatura parecida a un lobo, una mujer espectral con un velo negro, un guerrero con una armadura corroída, un cuervo gigantesco con alas desgarradas, y una figura sin rostro envuelta en sombras. «Estas son las pruebas de tu espíritu, Alina de Beiré», dijo la voz, ahora más cercana. «Supera a cada uno y el estandarte será tuyo. Fracasa, y tu espíritu quedará atrapado aquí para siempre». El lobo fue el primero en lanzarse, sus garras extendidas hacia ella. Alina reaccionó instintivamente, esquivando con un giro rápido y clavando su daga en su flanco. Pero la criatura no emitió ningún sonido de dolor, en lugar de eso,
se desvaneció en una nube de humo negro. La mujer espectral fue la siguiente. Su velo se agitó en el aire como si fuera un ser vivo, intentando envolver a Alina. Esta vez, Alina cerró los ojos y se concentró en las palabras de su madre, quien siempre le había enseñado que el verdadero coraje viene del interior. Repitió una oración en silencio, y el velo se detuvo a centímetros de su rostro antes de disiparse. El guerrero avanzó lentamente, su espada oxidada reflejando la tenue luz de la luna. Este enfrentamiento no sería fácil. Alina alzó su daga, consciente de que no estaba hecha para enfrentar una espada, pero sabía que no podía retroceder. Cuando el guerrero atacó, bloqueó como pudo, sintiendo el impacto reverberar en su brazo. Sin embargo, notó algo extraño. El guerrero no atacaba con fuerza real, como si fuera una prueba de resistencia más que de habilidad. Con cada golpe, Alina entendió que no se trataba de derrotarlo físicamente, sino de aguantar, de demostrar su determinación. Cuando finalmente se plantó con firmeza, su mirada desafiante frente a la del guerrero, este bajó su espada y se desvaneció en silencio. El cuervo y la figura sin rostro no atacaron inmediatamente. En cambio, el cuervo comenzó a graznar, un sonido ensordecedor que llenó el páramo. Alina sintió que su mente se nublaba, como si el sonido intentara sembrar dudas en su corazón. No eres digna, fracasarás como tus ancestros, susurraban las voces en su cabeza. No, gritó Alina, apretando con fuerza el medallón de su madre. No soy ellos. Soy Alina de Beiré, y mi destino es mío. El cuervo chilló una última vez antes de caer al suelo como una estatua rota. Solo quedaba la figura sin rostro. Esta no se movió, ni habló. Simplemente se quedó ahí, una presencia opresiva que parecía reflejar cada miedo y duda que Alina había enfrentado en su vida. Fue entonces cuando entendió. No podía luchar contra esta figura como lo había hecho con las demás. Alina cerró los ojos, respiró profundamente y dejó caer su daga. Y no necesito vencerte, dijo con voz firme. Eres solo una parte de mí y te acepto. Al abrir los ojos, la figura sin rostro se inclinó levemente y desapareció, dejando tras de sí una paz inesperada. El páramo se desvaneció, y Alina se encontró de nuevo en el salón de los estandartes. El orbe brillaba con más intensidad, y frente a ella, en un pedestal que no estaba antes, reposaba el estandarte de los Beiré. Alina se acercó, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Al tomar el estandarte en sus manos, una cálida energía la envolvió. Ahora entendía que este no era solo un símbolo de su familia, sino un juramento, usar su poder con sabiduría y evitar los errores del pasado. El peso del estandarte de los Beiré en las manos de Alina no era solo físico. Sentía que llevaba consigo la historia de generaciones, sus triunfos y sus errores. Cuando lo alzó para observarlo mejor, un suave brillo recorrió la tela, como si reconociera a su nueva portadora. Sin embargo, no había tiempo para celebraciones. El salón de los estandartes comenzó a vibrar, y las paredes de piedra temblaron como si una fuerza desconocida intentara abrirse paso. Alina giró sobre sus talones, con el estandarte en una mano y la daga en la otra, lista para enfrentarse a lo que fuera. Una grieta se abrió en el suelo, y de ella emergió una figura encapuchada, distinta a la que había visto antes. Este ser tenía un aire antiguo, casi venerable,
pero a la vez inquietante. Su capa estaba hecha de plumas negras que parecían absorber la luz, y sus ojos brillaban como ascuas bajo la sombra de la capucha. «Valina de Beiré», dijo el encapuchado, con una voz que resonaba como un eco infinito. «Has reclamado el estandarte, pero tu viaje apenas comienza». «¿Quién eres?», preguntó Alina, tratando de ocultar el temblor en su voz. «Soy Ereván, guardián de los caminos olvidados», respondió. «Y he venido a advertirte, el poder que ahora portas atraerá tanto aliados como enemigos. Algunos intentarán arrebatarte el estandarte, mientras otros te guiarán si sabes en quién confiar». Alina apretó el estandarte con más fuerza. «¿Y tú? ¿Eres un aliado o un enemigo?». Ereván dejó escapar una leve risa que sonaba como el crujir de ramas secas. «Eso, joven portadora, dependerá de ti». Con un movimiento fluido, Ereván extendió una mano y de su palma surgió un pequeño cristal azul que flotó en el aire. «Este cristal te llevará a quienes comparten tu causa. Pero cuidado, la alianza que formes será puesta a prueba en cada paso». Alina dudó por un momento, pero finalmente tomó el cristal. Al tocarlo, una corriente de imágenes llenó su mente: un bosque oscuro, un castillo en ruinas, y 3 figuras que parecían esperar su llegada. Cuando volvió en sí, Ereván ya no estaba. El salón de los estandartes se había quedado en completo silencio, pero ahora, Alina sentía un nuevo propósito. Su viaje debía continuar. El camino que descendía desde la Torre Eterna estaba envuelto en niebla, y cada paso parecía llevarla más profundo en un mundo desconocido. El cristal azul brillaba débilmente, marcando la dirección hacia el bosque que había visto en su visión. Alina sabía que el tiempo era crucial. Si el estandarte realmente atraería enemigos, debía encontrar aliados cuanto antes. Horas después, llegó al borde de un bosque oscuro. Los árboles se alzaban como gigantes silenciosos, y un susurro constante llenaba el aire, como si el bosque estuviera vivo. Alina tragó saliva y avanzó, confiando en que el cristal la guiaría. Tras un largo recorrido, llegó a un claro donde la luz de la luna iluminaba 3 figuras. 2 hombres y una mujer la observaban en silencio. Cada uno era distinto. El primero, un guerrero de gran tamaño, llevaba una armadura desgastada pero funcional. Su hacha descansaba sobre su hombro, y su mirada era desconfiada. El segundo, un joven delgado con ropajes oscuros, sostenía un bastón tallado con símbolos arcanos. Su expresión era calmada, pero sus ojos brillaban con una astucia inquietante. La tercera, una mujer con cabello plateado y una túnica verde, tenía un arco colgado a la espalda. Había algo en ella que irradiaba fuerza, como si fuera una confluencia entre la naturaleza y lo humano. ¿Eres Alina de Beiré?, preguntó el guerrero, rompiendo el silencio con una voz grave. Sí, respondió, alzando el estandarte para que lo vieran. La mujer dio un paso adelante y le estudió con atención. «Eres más joven de lo que esperaba», dijo con una leve sonrisa, pero no menos valiente, al parecer. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Alina, sin bajar la guardia. «Somos los que quedamos», dijo el joven de ropajes oscuros. «Cada uno ha perdido algo a manos de aquellos que buscan el estandarte. Nos hemos reunido para protegerlo, y a ti».
Alina sintió un peso en sus hombros al escuchar esas palabras. Ellos habían sufrido por un legado que no les pertenecía, y ahora estaban dispuestos a unirse a su causa. De entonces, formemos una alianza, dijo, con determinación en su voz. Pero sepan que este viaje no será fácil. Nunca lo es, respondió la mujer de cabello plateado. Pero si permanecemos unidos, tendremos una oportunidad. Mientras el grupo comenzaba a trazar su plan, Alina no podía evitar preguntarse, ¿quiénes serían los enemigos que los aguardaban más adelante? La luna se alzaba alta sobre el bosque oscuro, su luz atravesando las ramas y formando patrones danzantes en el suelo. Alina y sus nuevos aliados estaban sentados en círculo junto a una pequeña fogata. El guerrero afilaba su hacha, el mago dibujaba símbolos en la tierra con su bastón, y la arquera vigilaba las sombras con una calma tensa. Alina, aún sosteniendo el estandarte, rompió el silencio. Si vamos a viajar juntos, necesito saber más sobre ustedes. ¿Qué los trajo aquí? El guerrero fue el primero en hablar. Soy Kael, hijo de Tarik, dijo, su voz firme como una roca. Mi aldea fue arrasada por los portadores de la sombra cuando intentaron tomar el estandarte hace años. Perdí a mi familia y a mi honor. Ahora busco redimirme protegiendo aquello que ellos no pudieron destruir. Kael miró el fuego, su mandíbula apretada, y Alina entendió que su dolor lo había moldeado en el hombre que era ahora, duro, pero inquebrantable. El joven de ropajes oscuros levantó la vista y habló con una sonrisa astuta. Soy Arlen, pero muchos me llaman el Sombrío, dijo, mientras trazaba un símbolo final en la tierra. No soy un mago en el sentido tradicional. Aprendí de los libros prohibidos, de lo que los académicos temen estudiar. Mi aldea no fue destruida, fue conquistada. Y he jurado que no volveré a arrodillarme jamás. Su voz tenía un filo, como si cada palabra ocultara un desafío. Alina notó que Kael le lanzaba una mirada de desconfianza, pero no dijo nada. La mujer de cabello plateado, que había estado en silencio, se giró hacia Alina. Soy Liara, guardiana del bosque de Lirian, dijo con suavidad, aunque su tono tenía un peso que exigía respeto. Cuando los portadores intentaron corromper este bosque, luché para protegerlo, pero pagué un precio alto. Mis flechas no pudieron salvar a quienes amaba. Ahora, el bosque y yo somos uno. Vivo para proteger su pureza, y para asegurar que lo que representan los Veiden no se pierda. Alina asintió, sintiendo la intensidad de sus palabras. Cada uno de ellos llevaba cicatrices que los unían a su causa. ¿Y tú, Alina?, dijo Liara, con una leve inclinación de la cabeza, ¿por qué cargas con el estandarte? Por un momento, Alina dudó. Su vida en la Torre Eterna había sido una mezcla de curiosidad y soledad, y aún no entendía completamente el significado de su papel. Pero al mirar el estandarte, supo que las dudas ya no importaban. Porque si no lo hago, nadie lo hará, respondió finalmente. Kael asintió, como si aprobara su respuesta. Arlen sonrió, divertido. Liara simplemente la miró, evaluándola. Entonces hagamos un juramento, dijo Kael, levantándose y clavando su hacha en el suelo. Unamos nuestras fuerzas y prometamos proteger el estandarte, pase lo que pase. Liara asintió y se acercó,
colocando una mano sobre el estandarte. Por el bosque y por la memoria de los que ya no están, juro proteger este legado. Arlen se levantó, alzó su bastón y sonrió. Por la libertad y para demostrar que incluso la oscuridad puede ser un arma justa, juro lealtad a esta causa. Kael se arrodilló, apoyando una mano sobre su hacha. Por la sangre de los míos, juro defender a Alina y lo que representa. Finalmente, todos miraron a Alina, quien tomó aire profundamente y alzó el estandarte. Juro no ceder, aunque la oscuridad nos rodee, y proteger lo que representa este estandarte, con mi vida. Cuando terminó de hablar, una brisa suave recorrió el claro, haciendo que las llamas de la fogata chisporrotearan. Algo antiguo y poderoso había escuchado su juramento. Con el amanecer, el grupo comenzó su marcha. El cristal azul de Alina seguía guiándolos, ahora con un brillo más intenso. Pero el camino no era fácil. Las raíces del bosque parecían moverse bajo sus pies, y el aire estaba cargado de murmullos. «Este lugar no está tranquilo», murmuró Liara, con el arco en la mano. De repente, el grupo se detuvo. Desde las sombras del bosque, un par de ojos rojos los observaban. Luego otro. Y otro más. «Oh lobos sombríos», dijo Kael, sacando su hacha. Eran grandes, con pelajes oscuros como la noche y colmillos que relucían bajo la luz del amanecer. Eran al menos 6, y los rodeaban lentamente. «No podemos retroceder», dijo Alina, plantando el estandarte en el suelo. «Luchamos juntos». Kael gruñó, listo para atacar. Arlen murmuró un hechizo, y su bastón comenzó a brillar con un fuego violeta. Liara tensó su arco, apuntando al líder de los lobos. «Ahora», gritó Alina, y la batalla comenzó. Los lobos atacaron en sincronía, pero el grupo luchaba como si hubieran entrenado juntos durante años. Kael derribaba a los lobos con potentes golpes, mientras Arlen conjuraba ráfagas de fuego y sombras para alejarlos. Liara disparaba flechas con una precisión mortal, y Alina, aunque no tenía experiencia en combate, usaba su daga para defenderse. La lucha fue intensa, pero finalmente, los lobos restantes huyeron, dejando al grupo jadeando y cubierto de sudor. «Esto es solo el principio», dijo Kael, limpiando su hacha. El grupo avanzaba entre los árboles cada vez más densos del bosque, guiados por la luz intermitente del cristal azul en el estandarte. El aire se volvía más pesado, y un extraño silencio los envolvía. No había canto de aves ni el crujir de hojas bajo las patas de animales. Parecía que el bosque mismo contenía la respiración. «Esto no es natural», murmuró Liara, su arco en la mano y una flecha ya preparada en la cuerda. «Es magia», añadió Arlen, sus ojos oscuros escudriñando las sombras. «Algo antiguo nos observa». «Entonces que venga», gruñó Kael, aferrando su hacha con fuerza. «Estoy cansado de enemigos que se esconden en las sombras». Pero cuando dieron un paso más, el cristal en el estandarte emitió un destello tan brillante que Alina tuvo que cubrirse los ojos. Cuando la luz se apagó, ya no estaban en el bosque. Habían sido transportados a un claro extraño, rodeado de altos monolitos negros que parecían absorber la luz. En el centro del claro, una figura encapuchada esperaba. Su capa ondeaba aunque no había viento,
y un aura de oscuridad giraba a su alrededor como una niebla viva. «Bienvenidos, portadores del estandarte», dijo la figura, su voz resonando como un eco que venía de todas partes a la vez. «He esperado este momento». Alina sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero dio un paso al frente, plantando el estandarte en el suelo. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó con valentía. La figura levantó una mano, y la niebla a su alrededor se espesó, tomando formas de rostros que gritaban en silencio. «Soy Malric, heraldo de la sombra eterna. Y lo que quiero es lo que llevas contigo. Ese estandarte no debe llegar a su destino. Entonces tendrás que arrebatárnoslo», dijo Kael, dando un paso al frente con su hacha en alto. «Y típico de los mortales, siempre tan confiados», respondió Malric con una risa baja y fría. «Pero antes de que decidan enfrentarse a mí, permítanme mostrarles el precio de su terquedad». Malric extendió ambas manos, y los monolitos comenzaron a brillar con un tenue resplandor púrpura. Las sombras en el claro cobraron vida, alargándose y tomando forma hasta convertirse en figuras humanoides con ojos brillantes y garras afiladas. Eran los portadores de la sombra, soldados caídos que habían sido consumidos por la oscuridad. «Y no tienen alma, no sienten dolor», advirtió Malric mientras las criaturas avanzaban lentamente hacia ellos. «Pero ustedes sí». Kael soltó un rugido y cargó contra las criaturas, su hacha brillando bajo la débil luz del cristal. Liara disparó una flecha tras otra, cada una encontrando su objetivo. Arlen conjuró un muro de fuego para detener el avance de los enemigos, mientras Alina sostenía el estandarte con fuerza, el corazón latiéndole con fuerza. A pesar de su esfuerzo, los portadores de la sombra parecían interminables. Cada vez que derribaban a uno, dos más surgían de las sombras. «Que esto no tiene fin», gritó Kael mientras bloqueaba un ataque con su hacha. «Valina, el estandarte», gritó Liara de repente. «Usa el cristal». Alina miró el cristal azul, que pulsaba con un brillo intermitente, como si estuviera vivo. No sabía cómo usarlo, pero sentía que debía intentarlo. Cerró los ojos, concentrándose en la luz que emanaba del estandarte. «Por la luz y por todo lo que protege este estandarte», y gritó, levantándolo alto. El cristal respondió a sus palabras, emitiendo un destello de luz tan fuerte que las sombras retrocedieron, y los portadores de la sombra se desvanecieron como humo. La luz envolvió el claro, disipando la niebla y rompiendo el aura oscura de Malric. El heraldo de la sombra dejó escapar un grito de furia y dolor, cayendo de rodillas mientras la luz lo atravesaba. «Esto no ha terminado», gruñó, antes de desvanecerse en las sombras como sus sirvientes. El claro quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración entrecortada del grupo. «Eso fue», comenzó a decir Arlen, pero se interrumpió al ver a Alina. Ella estaba pálida y tambaleante, como si la luz que había invocado le hubiera drenado toda su energía. Kael se apresuró a sostenerla antes de que cayera al suelo. «Estoy bien», murmuró, aunque su voz era débil. «Has usado un poder que no comprendes», dijo Liara, acercándose a ella. «Pero nos salvaste». «Por ahora», añadió Arlen, mirando hacia los monolitos. «Malric no ha sido destruido, solo se ha retirado.
y la próxima vez no será tan fácil. Kael asintió, ayudando a Alina a mantenerse de pie. Entonces debemos seguir adelante. Cada segundo que perdemos le da más tiempo para prepararse. El cristal azul del estandarte brillaba tenuemente, como si también estuviera recuperándose. Alina lo miró y supo que, aunque la batalla había terminado, la verdadera prueba aún estaba por llegar. El grupo avanzaba con cautela, dejando atrás el claro donde habían enfrentado a Malric. Aunque sus cuerpos estaban exhaustos, la determinación seguía impulsándolos. Alina sentía el peso del estandarte en sus manos, más pesado de lo que parecía físicamente. Su mente seguía regresando a la explosión de luz que había conjurado. ¿Cómo había hecho eso? ¿Y qué costo tendría? El bosque comenzó a despejarse, dando paso a una vasta extensión cubierta de hierba plateada que brillaba bajo una luna que no recordaban haber visto antes. Al frente, un río ancho y resplandeciente se extendía como una serpiente líquida, su superficie iluminada por un brillo sobrenatural. «Ese río no es normal», murmuró Liara, deteniéndose en seco. «Nada aquí lo es», respondió Arlen, observando las aguas con sus ojos oscuros. «Pero ese río tiene magia antigua. Puedo sentirla». Kael gruñó mientras observaba la corriente plateada con desconfianza. «¿Ahora qué? ¿Tenemos que nadar?» «No pienso lanzarme a esas aguas sin saber qué esconden». De pronto, el cristal del estandarte comenzó a brillar suavemente, como si respondiera al río. Alina lo sintió vibrar entre sus manos y, antes de que pudiera reaccionar, una figura comenzó a emerger de las aguas. Era alta y etérea, hecha de luz líquida, con una forma humanoide pero con rasgos vagamente distorsionados, como si no perteneciera del todo a este mundo. «Bienvenidos al río de los recuerdos», dijo la figura con una voz melódica que parecía provenir del propio río. «Para cruzar, deben enfrentar aquello que los ata. Solo entonces serán dignos». «¿Qué significa eso?», preguntó Kael, su hacha ya en mano. La figura no respondió. Simplemente señaló las aguas del río, que comenzaron a ondular y a reflejar escenas de los pasados de los miembros del grupo. Cada uno vio algo diferente, algo que los dejó inmóviles. Kael vio un campo de batalla lleno de cuerpos caídos. Entre ellos estaba un joven guerrero con el mismo cabello rojizo que él. Era su hermano, alguien a quien no había logrado salvar en una guerra que llevaba años intentando olvidar. Liara observó un pequeño pueblo en llamas, con ella huyendo mientras un grupo de invasores destrozaba todo a su paso. Una niña pequeña gritaba su nombre, pero Liara no se dio la vuelta para ayudarla. Ese recuerdo la perseguía como una sombra desde que tenía memoria. Arlen vio a un anciano mago, su mentor, tendido en el suelo de un taller lleno de humo. Había caído debido a un hechizo que Arlen había conjurado de forma imprudente, desobedeciendo las advertencias de su maestro. Finalmente, Alina vio su aldea, la aldea que había dejado atrás para unirse a la causa de la resistencia. Pero en lugar de felicidad, lo que vio fue desolación. Los campos estaban secos, las casas en ruinas. Personas a las que conocía caminaban como sombras, sus rostros marcados por el hambre y la desesperanza. «¿De esto no es real, verdad?», preguntó Alina con la voz temblorosa. «Es tan real como lo permites»,
respondió la figura del río. Para avanzar, deben enfrentar estos recuerdos. Reconocerlos, aceptarlos. Solo entonces el río los dejará pasar. Kael apretó los dientes, mirando la imagen de su hermano caído. ¿Y qué si no queremos enfrentar esto?, preguntó, su voz llena de ira. Entonces quedarán atrapados aquí, como tantos otros antes que ustedes, respondió la figura, extendiendo una mano hacia el río. En la corriente, comenzaron a aparecer sombras, figuras humanas atrapadas bajo las aguas, con expresiones de agonía eterna. Arlen fue el primero en dar un paso adelante. Sus ojos brillaban con determinación mientras miraba la imagen de su mentor. Fue mi culpa, dijo, su voz apenas un susurro. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo intentar honrar lo que él me enseñó. Las aguas frente a él comenzaron a brillar, y la figura asintió. Has dado el primer paso, dijo, y la imagen del mentor de Arlen se desvaneció. Uno a uno, los demás hicieron lo mismo. Liara aceptó que había huido por miedo, pero juró que nunca más abandonaría a alguien que dependiera de ella. Kael admitió que no había podido salvar a su hermano, pero reconoció que su sacrificio no había sido en vano. Y Alina, con lágrimas en los ojos, prometió regresar algún día a su aldea y ayudar a reconstruir lo que había dejado atrás. Cuando todos hubieron enfrentado sus recuerdos, el río comenzó a brillar intensamente, y un puente de luz surgió sobre sus aguas. Son dignos, anunció la figura antes de desaparecer. Crucen y continúen su camino. Sin decir una palabra, el grupo cruzó el puente. Pero mientras avanzaban, Alina sintió que algo dentro de ella había cambiado. El estandarte en sus manos parecía más liviano, como si compartiera su carga. Al llegar al otro lado, el bosque se abrió para revelar una vasta llanura. En el horizonte, podían ver una torre que brillaba como si estuviera hecha de cristal. La torre de la luz, dijo Arlen, su voz llena de asombro. Estamos cerca. La torre de la luz se erguía ante ellos como un faro resplandeciente, pero lo que la rodeaba era inquietante, una vasta extensión de oscuridad densa y palpable. Desde la distancia, parecía un simple valle, pero al acercarse, comprendieron que no era otra cosa que un laberinto gigantesco hecho de sombras vivientes. Las paredes se alzaban con movimientos sinuosos, como si estuvieran respirando, pulsando con una vida propia. El grupo permaneció inmóvil ante la entrada que parecía formarse frente a ellos. Alina sintió un nudo en el estómago al escuchar los susurros que se deslizaban desde las sombras. No eran sonidos concretos, sino un murmullo constante que parecía querer invadir su mente. Arlen frunció el ceño, con una expresión grave. Esto no es un laberinto común. Estas sombras están impregnadas de magia antigua, magia diseñada para rompernos, dijo, mientras extendía una mano hacia las paredes negras. Kael gruñó, apretando el mango de su hacha con fuerza. Siempre tiene que haber un truco, ¿verdad? ¿Por qué no podemos simplemente atravesar y llegar al otro lado? Liara se ajustó el arco al hombro, manteniendo la vista fija en las sombras. Porque esto no es solo un obstáculo físico. Estas sombras intentan hablar. ¿Las escuchan? Y sí, pero no debemos permitir que entren en nuestra mente, respondió Alina, sintiendo un escalofrío.
El estandarte en su mano parecía brillar más intensamente, como si respondiera al peligro. Entonces, el suelo bajo sus pies vibró ligeramente, y las sombras comenzaron a moverse. Ante ellos, se abrió un sendero oscuro que invitaba a avanzar. Era como si el laberinto estuviera vivo, guiándolos hacia su interior. «No tenemos otra opción», dijo Alina, tratando de que su voz no temblara. «La torre está al otro lado, y si queremos llegar, debemos atravesarlo». Sin más discusión, el grupo comenzó a avanzar, con Kael liderando la marcha y Liara cubriendo la retaguardia. Apenas dieron unos pasos, las sombras se cerraron detrás de ellos, bloqueando cualquier posibilidad de retroceso. A medida que se adentraban en el laberinto, las sombras parecían transformarse. Los caminos se movían, las paredes crecían y desaparecían, desafiando cualquier intento de orientación. Pero lo peor llegó cuando las figuras comenzaron a emerger de las sombras. No eran enemigos físicos, sino ilusiones, manifestaciones de los miedos más profundos de cada uno. La primera en enfrentarse a estas visiones fue Liara. De las paredes surgió una figura alta y delgada que se parecía a su padre. Su voz resonó fría y cruel, llenando el aire. «Eres débil, Liara. Siempre lo has sido. Huiste cuando más te necesitábamos. Nunca serás digna de confianza». Liara retrocedió, sus ojos llenos de lágrimas, mientras la figura avanzaba hacia ella. Pero antes de que pudiera tocarla, Alina levantó el estandarte. Una ráfaga de luz salió disparada, haciendo que la figura se desvaneciera con un grito agudo. «No son reales», dijo Alina, colocando una mano firme en el hombro de Liara. «Solo buscan quebrarnos. No debes escuchar». Más adelante, fue Kael quien se detuvo, paralizado. Frente a él apareció la imagen de su hermano, con una expresión de reproche y una herida abierta en el pecho. «Podrías haberme salvado, pero no lo hiciste. Me abandonaste, Kael». El guerrero apretó los dientes, su mirada fija en la figura que lo atormentaba. Por un momento, Alina temió que no reaccionara, pero entonces Kael rugió, levantando su hacha y arremetiendo contra la sombra. El golpe fue acompañado por otra explosión de luz del estandarte, y la figura se desintegró. «Y esto es una trampa», gruñó Kael, respirando con dificultad. «Estas cosas intentan usar nuestras memorias contra nosotros. Pero no dejaré que me controlen». Las pruebas continuaron. Alina también enfrentó su propio desafío, la figura de su madre, mirándola con tristeza, diciéndole que jamás sería suficiente, que su búsqueda de la verdad solo traería dolor a quienes amaba. Alina, con el estandarte en alto, luchó contra la sensación de duda que la invadía, recordando por qué estaba allí. Paso a paso, enfrentando las ilusiones, el grupo avanzó. El laberinto parecía alargarse interminablemente, pero con cada victoria sobre las sombras, la luz del estandarte crecía en intensidad. Alina no podía evitar pensar que cada prueba los debilitaba, pero también los hacía más fuertes. Su unidad como grupo se estaba solidificando de formas que nunca había imaginado. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, vieron un resplandor en la distancia. La salida del laberinto estaba cerca. Con las últimas fuerzas que les quedaban, corrieron hacia la luz, dejando atrás las sombras y sus terribles ilusiones. Cuando finalmente cruzaron el umbral,
cayeron de rodillas, respirando profundamente mientras la luz de la torre se alzaba frente a ellos. Alina y su grupo se encontraban ahora al pie de la Torre de la Luz, su superficie reluciente casi cegadora bajo el resplandor de un sol desconocido. Aunque la tormenta de sombras del laberinto había quedado atrás, sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. La entrada era un portal gigante con inscripciones que se iluminaban al compás de un latido que resonaba en sus corazones. Kael se acercó primero, estudiando las runas talladas en el portal. No hay cerradura ni manija. Esto es magia de un nivel que nunca he visto. Arlen, quien había permanecido pensativo durante todo el trayecto, dio un paso adelante. Es un portal vivo. Reconoce nuestras intenciones y nos pondrá a prueba. Si no somos dignos, no nos permitirá entrar. Antes de que alguien pudiera responder, una figura emergió de la misma luz que envolvía la torre. Era alta, imponente y tenía un aspecto etéreo. Su cuerpo parecía hecho de cristal y sus ojos brillaban como estrellas. En su mano portaba un cetro que parecía contener toda la luz del mundo. Era el guardián de la torre. ¿Quiénes osan buscar el corazón de la Torre de la Luz?, preguntó el guardián, con una voz que resonaba como un coro. Su presencia era abrumadora, y Alina sintió que cada fibra de su ser estaba siendo examinada. Somos buscadores de la verdad, respondió Alina, levantando el estandarte con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. Hemos enfrentado las sombras y llegado hasta aquí. No buscamos la luz para nosotros mismos, sino para salvar a nuestro mundo. El guardián inclinó la cabeza, como si evaluara sus palabras. Luego, extendió el cetro hacia el grupo, y un haz de luz los envolvió. Cada uno de ellos sintió que la luz escudriñaba sus pensamientos y recuerdos más profundos, exponiendo sus miedos, sus dudas y sus anhelos. ¿Eres realmente digna, Alina?, preguntó el guardián, centrándose en ella. Llevas el estandarte, pero dentro de ti hay dudas. ¿Estás preparada para el sacrificio que requiere esta misión? Alina sintió un nudo en la garganta. Las palabras del guardián eran ciertas. Había dudado, no solo de su capacidad, sino del propósito de todo aquello. Pero en ese momento recordó las miradas de su grupo, la confianza que habían depositado en ella, y las promesas que había hecho. No soy perfecta, dijo, con la voz quebrada pero llena de determinación. Tengo miedo, pero eso no significa que no sea digna. Estoy aquí porque creo en lo que hacemos, y estoy dispuesta a dar todo lo que sea necesario. El guardián pareció considerar sus palabras por un momento que se sintió eterno. Luego, giró su atención hacia Kael, Liara y Arlen, quienes también tuvieron que enfrentar preguntas similares sobre sus propios motivos y miedos. Kael admitió su ira y su necesidad de redención, pero afirmó que estaba dispuesto a proteger al grupo a cualquier costo. Liara confesó su miedo a fallar, pero aseguró que la esperanza que Alina había encendido en ella era más fuerte que sus inseguridades. Arlen, por su parte, reconoció que su deseo de conocimiento a veces lo cegaba, pero prometió usar su sabiduría para servir a los demás. Cuando el guardián terminó de escucharlos, bajó el cetro y la luz que los envolvía desapareció. Durante un momento, todo quedó en silencio, y el grupo contuvo el aliento. Luego, el guardián dio un paso atrás y el portal de la torre comenzó a abrirse lentamente.
Habéis demostrado tener la voluntad y el corazón para enfrentar lo que está dentro, dijo el guardián. Pero recordad, lo que encontraréis en la cima no es solo un premio, sino una responsabilidad. Si falláis, las consecuencias serán irreversibles. El grupo asintió, aunque las palabras del guardián pesaban sobre ellos como una advertencia sombría. Sin embargo, no había marcha atrás. La puerta estaba abierta, y la luz que emanaba de su interior los llamaba con una fuerza irresistible. Cuando cruzaron el umbral, fueron recibidos por un silencio absoluto. El interior de la torre era un espacio vasto y blanco, sin paredes ni techo visibles, como si estuvieran en un mundo aparte. En el centro flotaba una escalera de luz, que parecía ascender interminablemente hacia lo alto. «Solo hay un camino», dijo Arlen, mirando hacia la escalera. Sin dudarlo, Alina dio el primer paso. La escalera de luz era firme bajo sus pies, pero con cada peldaño, sentía que una fuerza invisible intentaba detenerla, como si la torre misma cuestionara cada paso que daba. Aún así, continuó, y uno a uno, los demás la siguieron. El ascenso por la escalera de luz era agotador, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada paso hacia arriba parecía intensificar los miedos y dudas de cada miembro del grupo. La luz que los rodeaba, cálida al principio, ahora parecía implacable, como si buscara quemar cualquier debilidad que llevaran dentro. Alina lideraba el camino, sintiendo como cada peldaño era una batalla contra una fuerza invisible que le empujaba hacia abajo. Sus pensamientos se agitaban con recuerdos de su hogar, de los días antes de que la oscuridad cubriera su mundo. ¿Sería suficiente lo que hacían? ¿Podrían realmente salvar a todos? Kael, detrás de ella, luchaba contra un peso distinto, la culpa. Cada paso que daba le recordaba los errores de su pasado, las veces que había fallado a quienes confiaban en él. Pero al mirar a Alina, a Liara y a Arlen, encontraba una chispa de fuerza, una razón para seguir adelante. Liara, aunque más silenciosa que los demás, también enfrentaba su propia lucha interna. Cada peldaño parecía susurrarle sus inseguridades, las palabras de quienes la habían subestimado, de quienes la habían abandonado. Sin embargo, con cada paso, esas voces parecían desvanecerse, ahogadas por una nueva determinación. Arlen, por su parte, estaba fascinado y aterrado al mismo tiempo. Cada escalón parecía contener fragmentos de conocimiento antiguo, visiones de mundos y secretos que ningún libro había descrito. Pero con cada revelación, también sentía el peso de una advertencia. El poder y el conocimiento no eran nada sin propósito. Finalmente, tras lo que parecieron horas, la escalera terminó. Se encontraron en una sala circular, rodeada por muros de luz líquida que se movían como si estuvieran vivos. En el centro de la sala flotaba un cristal inmenso, pulsando con una luz que parecía contener todas las estrellas del universo. Era el corazón de la luz, el núcleo de la torre y la fuente de poder que habían buscado. Antes de que pudieran acercarse, una figura emergió del centro del cristal. Era distinta del guardián que habían encontrado en la entrada. Esta figura tenía una forma fluida, cambiante, y su presencia llenaba la sala con una intensidad abrumadora. «Habéis llegado al final del camino», dijo la figura, su voz resonando en sus mentes más que en sus oídos. «Pero para reclamar el corazón de la luz, debéis enfrentar la prueba final». Sin previo aviso, la figura extendió sus brazos,
y el suelo bajo ellos desapareció. Cada uno de los cuatro cayó en una oscuridad absoluta, separados de los demás, como si estuvieran atrapados en un sueño o en una realidad alterna. Alina se encontró en un campo devastado, con su mundo envuelto en sombras. Frente a ella, una versión más joven de sí misma lloraba, sosteniendo el estandarte roto. «Nunca será suficiente», susurró la sombra de sí misma. «Todo esto es en vano». Kael, por su parte, estaba rodeado por rostros familiares, los que había perdido. Cada uno lo miraba con reproche, sus voces llenas de acusación. «Nos fallaste», decían. «Nunca podrás redimirte». Liara estaba en un salón lleno de espejos, cada uno mostrando una versión distorsionada de ella misma. Algunas eran más fuertes, más valientes, otras más frágiles y temerosas. «¿Cuál de nosotras es real?», le susurraban las voces, confundiendo su mente. Arlen estaba ante un pedestal donde un libro gigante flotaba, sus páginas girando rápidamente. Pero cada vez que intentaba leerlas, las palabras se desvanecían, burlándose de su deseo de saber. «¿Mereces este conocimiento?», preguntaba una voz antigua. «¿O solo lo buscas por egoísmo?». Cada uno enfrentaba su mayor miedo, su mayor duda. Y cada uno tenía que decidir, rendirse ante ellas o enfrentarlas con lo que habían aprendido en su viaje. Alina, al ver su sombra, apretó los puños. «Tal vez no sea suficiente», dijo, su voz temblando pero firme. «Pero no necesito serlo. No estoy sola». Kael cerró los ojos, respirando profundamente. «Fallé antes, sí, pero aún estoy aquí. Mientras pueda levantarme, seguiré luchando». Liara, mirando los espejos, dio un paso hacia uno de ellos. «No necesito ser perfecta. Soy quien soy, con mis fortalezas y mis miedos, y eso es suficiente». Arlen, dejando de lado su frustración, tocó el libro vacío. «No busco este conocimiento para mí. Si no puedo comprenderlo ahora, lo aceptaré. Pero lo usaré para el bien de todos». Al pronunciar esas palabras, la oscuridad alrededor de cada uno se desvaneció, y volvieron a la sala central, de pie frente al corazón de la luz. La figura los observó en silencio antes de hablar. «Habéis enfrentado vuestras mayores sombras y las habéis superado. El corazón de la luz os pertenece. Pero recordad, el poder que ahora reclamáis no es un regalo, sino una responsabilidad». La figura se desvaneció, y el cristal comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Alina extendió la mano, tocando su superficie. En ese momento, sintió como la luz la envolvía, llenándola de una energía cálida y poderosa. Con el corazón de la luz en su poder, Alina, Kael, Liara y Arlen comenzaron el descenso desde la cima de la torre. Sin embargo, algo había cambiado. La oscuridad que antes parecía asfixiante ahora retrocedía ante ellos, como si la luz que portaban ahuyentara cualquier sombra. El viaje hacia la salida de la torre fue silencioso, pero no por falta de palabras, sino porque cada uno sentía el peso de lo que acababan de lograr y lo que aún les esperaba. Al cruzar la gran puerta que los había recibido al inicio, el paisaje ante ellos era diferente. El mundo que antes parecía muerto ahora mostraba destellos de vida. Pequeños brotes verdes emergían del suelo,
y un aire fresco reemplazaba la pesadez del pasado. «Está funcionando», susurró Liara, mirando a su alrededor con ojos llenos de esperanza. Kael cargaba el corazón de la luz envuelto en un resplandor que parecía expandirse con cada paso que daban. La energía de aquel cristal no solo iluminaba físicamente, sino que también parecía llenar de fuerza a quienes lo rodeaban. Incluso los cielos comenzaban a despejarse, revelando un sol tímido que luchaba por abrirse paso entre las nubes. Mientras se acercaban al límite del páramo, el guardián que los había recibido al inicio reapareció. Esta vez, su figura estaba menos amenazante, y la máscara que llevaba antes ahora dejaba entrever un rostro lleno de paz. «Habéis pasado la prueba y devuelto el equilibrio a la luz», dijo el guardián, inclinándose ante ellos. «Ahora, el destino del mundo está en vuestras manos». Alina dio un paso adelante. ¿Cómo usamos el corazón para restaurar la vida por completo? El guardián extendió sus brazos hacia el horizonte. El corazón no es un arma, sino una semilla. Para que florezca, debe ser llevado al centro del mundo, donde la oscuridad comenzó. Allí, su luz puede extenderse a cada rincón de la tierra. Pero tened cuidado, el viaje final será el más peligroso. El grupo intercambió miradas. A pesar de las heridas, el cansancio y los miedos, ninguno dudó. Habían llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Guiados por la energía del corazón, viajaron al centro del mundo, un lugar conocido como el Valle del Silencio. Era allí donde las sombras habían nacido, un terreno desolado y lleno de cicatrices de antiguas batallas. Con cada paso que daban, las sombras intentaban rodearlos, pero el corazón brillaba con más intensidad, manteniéndolas a raya. Cuando llegaron al centro del valle, encontraron un pozo inmenso, oscuro como la noche, que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Era un recordatorio de lo que estaba en juego, del abismo al que su mundo había estado tan cerca de caer. «Es aquí», dijo Alina, con la voz temblorosa pero firme. Kael sostuvo el corazón y lo colocó sobre el borde del pozo. Por un instante, todo pareció detenerse. El tiempo, el viento, incluso los latidos de sus corazones. Y entonces, el corazón comenzó a brillar con una intensidad cegadora, llenando el valle con una luz tan pura que las sombras gritaron y se disolvieron en el aire. El pozo comenzó a cerrarse lentamente, como si la tierra misma estuviera sanando. Desde el centro del valle, una onda de luz se expandió hacia el horizonte, alcanzando cada rincón del mundo. La oscuridad que había cubierto el cielo se disipó, y el sol finalmente brilló con todo su esplendor. Los cuatro se quedaron allí, viendo cómo el paisaje cambiaba ante sus ojos. Donde antes había desolación, ahora surgían ríos, árboles y flores. El mundo renacía, lleno de vida y esperanza. «Lo logramos», susurró Liara, con lágrimas en los ojos. Pero el corazón de la luz, habiendo cumplido su propósito, comenzó a desintegrarse lentamente, dejando solo un pequeño fragmento que flotó hacia Alina. Ella lo tomó entre sus manos, sabiendo que sería un recordatorio de su misión y de todo lo que habían sacrificado. Al regresar a su hogar, fueron recibidos como héroes. Sin embargo, ninguno de ellos buscaba gloria. Lo único que importaba era que su mundo, su gente y su futuro estaban a salvo. De pie sobre una colina, viendo cómo la vida florecía a su alrededor,
Alina sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. Que este es solo el comienzo, dijo, mirando a sus amigos. La luz no es algo que se guarda, es algo que se comparte. Y con esa convicción, los 4 héroes prometieron proteger la luz que habían recuperado, asegurándose de que nunca más se apagara.